This is Conscious Business, and we're here having a conversation, which will be in Spanish, but you'll have closed captions, having a conversation with José Suárez. Hola, José. Hola. ¿Qué tal? Hi. Bueno, José, estábamos preguntándonos de qué íbamos a hablar, pero yo creo que es importante dar ejemplos reales, ¿no? De liderazgo. Estábamos hablando de liderazgo consciente y cómo ayudar a los líderes de esta parte del mundo, ¿no? En el sudeste asiático, a adoptar el conscious business. Entonces, en tu experiencia como líder, no tanto como alguien que ayuda a líderes, sino como líder, ¿cuál fue el periodo más desafiante para ti en tu carrera profesional como líder? Para mí, sin duda alguna, fue la pandemia del COVID. ¿En qué sentido fue un desafío? Bueno, nos enfrentábamos a algo totalmente desconocido, ¿no? Cuando estábamos... ocurrió un momento en que se hablaba del VUCA, ¿no? Aún hoy todavía se habla del VUCA, pero desde luego una incertidumbre como la que vivimos en aquel momento, yo creo que nuestra generación no la había experimentado jamás. Entonces era enfrentarse a algo realmente imprevisible, nuevo, y que no sabíamos por dónde podía salir. Y adicionalmente, en el caso del negocio en el que estaba yo, la amenaza era directísima, porque nuestro negocio consistía en estar en contacto con las personas y precisamente la primera medida de la pandemia era obstaculizar el contacto entre las personas. Claro. Y eso, ¿cuál fue la decisión más difícil que tuviste que hacer en ese entorno nuevo, ¿no? Y volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es un poco lo que aludías al término VUCA, ¿no? Bueno, la primera era combatir el miedo. La reacción de los que me rodeaban, la mía también, evidentemente, fue primero miedo, ¿no? Y con el miedo no se va a ninguna parte, ¿no? Siempre recuerdo la frase de Roosevelt, lo único a lo que tienes que tener miedo es al miedo mismo, ¿no? Entonces, primero, mi primera reflexión fue cómo combatir el miedo. Y pensé que la mejor manera de combatir el miedo era tratar de convertirlo en esperanza. Esa fue la primera. ¿Y cómo se hace eso, José? Bueno, con alguna cuestión que desde ciertos parámetros, incluso del conscious business, podría parecer discutible. Y dame un ejemplo. El primer ejemplo es lo que yo llamo o sea, una especie de transparencia controlada. Es decir, cuando estás en una posición de liderazgo, tienes acceso a más información y tienes una posición que te permite ver prácticamente todo el escenario. No todo el mundo tiene esa posición que le permite ver las distintas aristas de la realidad. Compartir la realidad tal cual la ves tú en ese momento no es la mejor idea para que la gente pueda trabajar en una dirección determinada o pueda eludir el miedo. Entonces la primera fue ser muy cauto en la manera en que comunicaba la situación como la veía. Esa fue la primera, eso es un ejemplo de esa transparencia limitada que a mí me ayudó a convertir el miedo en esperanza. El segundo punto tiene que ver con la solidaridad. Es decir, ante una situación de miedo y de incertidumbre, la primera preocupación de las personas tiene que ver con su propia comodidad o sus ingresos, su confortabilidad, que el mundo que se les está moviendo bajo los pies puedan tener alguna certidumbre, ¿no? Entonces, en ese sentido, tocar la fibra de socializar el problema, ¿no? De que todos tengamos que poner de nuestra parte, pero que nadie quede atrás, que nadie quede fuera del grupo. Creo que también fue una decisión
que fue una decisión que ayudó a que la gente confiara y a que la gente se animara a ser parte del grupo y hicieran esa travesía tan difícil que hicimos. Lo sorprendente, ambas cosas no generaron rechazos significativos, pero sí hubo personas que dudaron o personas cuyas voces tuve que acallar de alguna manera sutil para evitar que la situación pudiera alarmar a los demás en ese sentido, ¿no? Y eso tiene que ver también con que en una posición de liderazgo es fundamental tomar decisiones y tomarlas rápido, ¿no? A veces sin la convicción de que lo que estás haciendo sea exactamente lo mejor que puedes hacer, pero hay que decidir y tapar vías de agua en algunos momentos. ¿Y cuál fue la voz más difícil de acallar? La mía interior. Ya me imagino. La mía interior. ¿Y qué te decías? ¿Qué te contaba esa voz? La verdad, a veces pensaba si era yo la persona adecuada para gestionar aquello o si estaba asumiendo, hay algo en mi propia reflexión interna que a veces asumo responsabilidades que no me corresponden y si estaba asumiendo un rol que no me correspondía. Esa fue una. Y la segunda, pues también, bueno, no era esa incertidumbre y esa falta de información, no ayudaba tampoco a tener una claridad sobre a dónde podríamos llegar al final. Y eso fue, mi voz era la que más la que más desgaste me provocaba, ¿no? ¿Y cómo superaste ese desgaste? Pues la verdad que tuve el apoyo firme y me sentí apoyado por mis socios, por las personas más próximas y por la práctica totalidad de las personas que trabajaban con nosotros. Entonces, yo valoro mucho que en aquellos momentos hubo personas que, rompiendo todas las líneas de comunicación, de protocolo y de tal, me hicieron llegar mensajes que para mí fueron críticos para animarme a continuar. Por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero una persona que estaba en otro país distinto al que estaba yo, que era de la parte más de la parte del back office, de la parte más básica de la organización, que me hizo llegar un mensaje en el sentido de que agradecía la situación como la estaba llevando porque a ella le había llevado a su casa tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, cuando ves que lo que estás haciendo con la mejor voluntad tiene un impacto de esas características, pues te hace pensar que estás en el camino correcto y te ayuda a continuar hasta el final, ¿no? Fantástico. La distancia entre intención e impacto no siempre es la que uno desearía. Eso pero es. en este caso, ¿qué lección te llevas de este periodo tan desafiante para ti? Si tuvieras que elegir una. Yo si tuviera que elegir una, es que a la realidad hay que enfrentarla siempre. O sea, nosotros haber eludido como compañía, haber eludido la situación hubiera sido letal, pues la enfrentamos. Y la segunda, que cuando marcas en una situación difícil, cuando marcas un rumbo, aunque no esté muy claro el puerto de destino, si marcas un rumbo y si mantienes coherencia con los valores y tú vas por delante demostrando que aquello que propones, aunque no estés seguro que sea la solución, crees en ello y eres el primero, el resto de la gente apoya y sostiene el rumbo. Y si acertaste en la dirección, al final la cuestión es exitosa. Pero nosotros también enseñamos que hay dos modelos de éxito, ¿no? El éxito de resultado y el éxito de proceso. Entonces, para mí, el resultado fue bueno, pero fue aún mejor el proceso, el éxito de proceso, ¿no? Entonces, para mí, si algún día miro atrás y tengo que pensar de alguna cosa de la que me pueda sentir orgulloso en términos de legado, para mí fue la aventura de la pandemia, que me tocó en una posición dura pero privilegiada a la vez, ¿no? Y eso es lo que en Conscious Business llamamos el éxito más allá del éxito. Así que gracias, José. Success beyond success. This is Conscious Business. Thank you for watching. I'll see you next time.